video y si ustedes pueden grabar el que quiera, graban, ¿vale? Voy a compartir pantalla y recuerden que esto es más que todo un conversatorio, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre lo que es ya el proyecto de investigación final, esas cosas, repasar lo que ya hemos visto, etcétera, etcétera. En cuanto a interrogantes y objetivos, ¿qué no entienden? ¿Qué creen que yo deba profundizar en este momento un poquito como para ir con las partes de lo que es su proyecto de investigación? El objetivo general, yo les puse unos verbos aquí. Ustedes van es a proponer teorías o proponer metodologías, diseñar, planear, plantear, planificar. O sea, ustedes van es a proponer o diseños teóricos, modelos metodológicos, diseños metodológicos. O sea, no van a, vamos a ver que hay una persona que tiene el micrófono abierto, entonces por favor. Miguel Ángel Valdés Erazo tiene ya lo silencié, pero tiene micrófono abierto, por favor. Bueno, entonces, en relación a las interrogantes y objetivos, la interrogante general nos lleva al objetivo general. La interrogante específica nos lleva a los objetivos específicos. Es decir, siempre va a aparecer en la investigación una interrogante general y 3 interrogantes específicas. Cada interrogante tiene su objetivo y cada objetivo tiene su interrogante. Y como les decía, eso es un cortar y pegar entre el título, la interrogante y los objetivos. Magnolia. Profesor, buenos días. Mi pregunta es más formal en términos de la presentación respecto a esas preguntas que están en relación con los objetivos específicos. En el formato, ¿dónde se ubican? ¿Debajo de la pregunta general? Sí, debajo de la Ah, pregunta general. gracias. No la coloqué en Gracias. el Era eso. formato, las específicas, un poco para no complicarles tanto la vida, pero sí, Pero porque deben ir ahí. claro, claro. Deben ir ahí Gracias. la pregunta general y la pregunta específica. Y además ahorita cuando les hable ya de la tarea final, pues va a quedar abierta como ustedes la quieran presentar. Bueno, y les decía también y les recordaba que entre el título, interrogante y objetivos, sobre todo con la interrogante general, que es la más importante, debe haber isomorfismo. O sea, lo que se plantea en el título tiene que aparecer en el interrogante y tiene que aparecer en el objetivo general. Y es muy importante en el trabajo de investigación, saber que el marco teórico es todo el sustento epistemológico, es todo el estudio del conocimiento que ustedes van a desarrollar, por ejemplo, sobre gramificación y lectura. Aquí se explica todo con las teorías de apoyo, las teorías base, ¿sí? La ontología tiene que ver con el capítulo 1, que es con el planteamiento del problema. La metodología es el capítulo 3, en este caso, en el proyecto, como lo plantea la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La teología de leología son los objetivos, los fines, los propósitos del estudio. Uno puede colocar objetivos o propósitos, como le guste más. Y la axiología tiene que ver con esos valores de la investigación. Normalmente, estos son los elementos desde el punto de vista de la investigación que debe tener todo trabajo de investigación. Todo, dependiendo no, incluso con distintas maneras de ponerlos por escrito, estos elementos deben aparecer. Hay tutores que les gusta que escriban un subcapítulo que se llame sustento epistemológico. Nosotros en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, que es en la sede que ustedes estudian, el IMPM, hablamos de teorías base, o las teorías base que sustentan el estudio en la parte de epistemología y teorías de apoyo que saltan de los ejes temáticos. Es importante
Me hicieron muchas preguntas sobre antecedentes durante esta semana, sobre todo por el privado. Traten de hacer las preguntas siempre por el grupo para que la respuesta les sirva a todos, pero eran preguntas como que los mandaba a todos a leer, a volver al encuentro de teorías, porque los antecedentes no pueden ser artículos de una revista. Eso se deja para las teorías. Los antecedentes son estudios doctorales desarrollados en el tema o sobre los temas, objetos que uno viene estudiando. Y los trabajos de la UPEL son internacionales porque son publicados en Venezuela, en una universidad cuya sede principal está en Venezuela, aunque tenga sedes en Colombia, ¿sí? La sede principal. Hay muchos estudios de la Universidad eh, Rovira y Virgili de España, que son hechos en Colombia, que son estudiantes de doctorado, sobre todo profesores universitarios que estudiaron allí. Esos trabajos los hicieron en Colombia, pero no por haberlos hecho en Colombia, son nacionales para los estudiantes colombianos, no son trabajos internacionales. Porque lo que marca lo nacional y lo internacional en un estudio es en qué país está la universidad que está publicando el estudio, ¿no? Y como les decía, un poco ya esta pregunta no la hicieron, creo que ya todos tienen claro los elementos de los antecedentes, ¿no? Y las teorías base es fundamental. ¿Qué teorías de tantas que hay voy a seleccionar yo para mi estudio? ¿Cuál va a sostener todo ese trabajo investigativo que ahorita no se ve tanto, pero cuando estén en resultados, en la parte de resultados, digamos, cualitativos y en la construcción teórica o la construcción metodológica de su tesis, ahí se va a utilizar mucho esas teorías base, que pueden ser hasta 4, o la teoría base cuando selecciona una sola, ¿no? Ahora en los trabajos de grupo vamos a trabajar un poquito más sobre estas teorías base. Y las teorías sustantivas, como le decía Miriam, creo que fue, pues saltan son de apoyo, pero saltan del tema. El tema uno, por ejemplo, la gamificación es una teoría sustantiva. Es decir, las teorías que me sirven a mí de apoyo es todo aquello que salta del tema de investigación, que sustenta el tema de investigación. Entonces, si tenemos o el tema uno, tenemos la teoría del tema uno, tenemos dos, teoría del tema dos, podemos sacar subcategorías preliminares, eso es muy opcional, pero saltan del tema. Por ejemplo, en un tema sobre el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la investigación cualitativa, que hay por ahí un estudio. Entonces, las teorías sustantivas son pensamiento crítico, característica del pensamiento crítico, aplicación del pensamiento crítico en la investigación, qué es investigación cualitativa, cómo se caracteriza y cómo se relaciona la investigación cualitativa con el pensamiento crítico. Es decir, salen del tema, ¿vale? Y las teorías base, pues, ya lo hemos dicho que aquí incluso ustedes tienen un ejemplo sobre las teorías de apoyo en relación a los estereotipos culturales, que es el que he venido trabajando. Y las teorías base puede ser la teoría de Bandura, la teoría de categorización de McCartney, la teoría de contacto intergrupal de Arpo, pero es para esta investigación. Cada investigación, el el estudiante selecciona sus propias teorías base. Y un poco de repaso de metodología. Vemos que la metodología tiene que tener en los paradigmas, que son 4, que ya los estudiamos, los enfoques, cada paradigma tiene su propio enfoque. En el caso de los enfoques, del enfoque cualitativo, se sustenta en el paradigma interpretativo y en el paradigma sociocrítico, que nos lleva a la investigación-acción, y el paradigma interpretativo, los 3 diseños más comunes son la etnografía, fenomenología y la teoría fundamental. Y me preguntaban en estos días que mm, si utilizaba varios enfoques, o que si se podía trabajar con varios enfoques, qué sentido tenía trabajar con el paradigma pragmatista, o sea, con estos enfoques. Yo no recomiendo particularmente que ustedes trabajen con el paradigma mixto. ¿Por qué? Porque
tienen que manejar muy bien los dos enfoques y los diseños que se van a tomar para estos enfoques. Lo ideal es irnos por un solo paradigma, por un solo enfoque, perdón, y tomar un diseño de esos enfoques. No importa que sea cuantitativo o cualitativo. Normalmente las universidades hoy día, todas, prefieren los enfoques cualitativos, no estadísticos. Pero eso no significa que no vayan a hacer un estudio cuantitativo, que no puedan hacer un estudio cuantitativo. Yo no recomiendo mucho a nivel doctoral los estudios cuantitativos enmarcados en el paradigma positivista, porque los diseños hay que saberlos utilizar y hay que buscar, hay que generar mucha información estadística a nivel doctoral. Claro, también en los diseños cualitativos hay que generar mucha información narrativa, cualitativa, pero bueno. Y obviamente que en la metodología están los informantes, el contexto investigativo que se explica, las técnicas, instrumentos, recolección de información, eso lo explicamos en la sesión anterior sobre metodología, que existen 3 técnicas fundamentales y cada técnica tiene sus instrumentos, las técnicas de análisis de los datos que hoy día se utilizan. em, eh, lo que nosotros denominamos software estadístico o software cualitativo, como el Atlas T, y los criterios de rigurosidad que tienen que ver con cómo esa investigación va a ser netamente científica, qué aspecto le dan eh, el mecanismo de cientificidad a la investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque nos vamos a meter ahorita un poquito a hablar de las líneas y que ya las hemos trabajado, la línea de investigación, ya se trabajaron en texto académico. ¿Qué dudas tienen con respecto a, bueno, es que dudas pueden haber muchas, pero cuando se sienta uno a trabajar es cuando las ve, cuando aparece. Pero sí creo, sí pudiéramos tener una pregunta allí o sigo por acá. Mi profe, yo sí tengo una preguntita, muchas gracias. La escucho. Miriam, Sí, sí, señor, Dios te pague. la escucho. Verá, mi profe, usted sabe que mi investigación se va a basar en constructos metodológicos de la escritura creativa en estudiantes de básica primaria de aula multigrado, zona rural del municipio del Tablón de Gómez. Entonces yo diría, ¿está bien o está mal? Si me meto por la metodología del paradigma interpretativo, con el enfoque cualitativo, el diseño etnográfico y fenomenológico de teoría fundamentada. Usted tomaría uno de los 3 diseños. ¿Cuál diseño piensa tomar? Diseño, o sea, sería etnográfico, fenomenología y teoría fundamentada. Sí, pero te pregunto, de esos 3 diseños, ¿ya tienes pensado cuál va El, a utilizar? ¿La profe, etnografía o la fenomenología? ¿O la teoría? el interpretativo, paradigma interpretativo. Claro, ya sé que te ubicas en el paradigma interpretativo, muy buena la pregunta tuya. Enfoque Ajá, cualitativo, ya eso lo tienes sí, claro, pero de esos sí. 3 diseños, etnografía, fenomenología y teoría fundamentada, ¿cuál piensas utilizar? Sería el etnográfico. Ok, harías un estudio etnográfico. Sí. ¿Estaría bien, mi profe? Sí, puede ser un estudio etnográfico, claro. Cualquiera de los 3 diseños en el paradigma interpretativo los pueden utilizar. Entonces, el caso suyo, recuérdame el título para un... Es constructos metodológicos de escritura creativa en estudiantes de básica primaria de aula multigrado, zona rural, municipio del Sí, Tablón de Gómez. lo único que no aplica para usted es la teoría fundamentada, porque la teoría fundamentada obligatoriamente son constructos teóricos, ¿sí? Entonces, o Ah, etnografía le queda bien. Bien, bueno, Miriam, sigamos y luego en el trabajo de grupo, muchas si gracias, profe. pues vamos a estar. Entonces, ustedes tienen que inscribir el proyecto de investigación en una línea, valga la redundancia y la repetición, en una línea de investigación que ya las tienen. Esta línea de investigación se les entregó a ustedes en cuando vimos redacción de textos académicos y siempre las tienen que haber utilizado, pero aquí tienen las 3 grandes líneas, la línea de investigación pedagógica, la línea de formación docente y la línea de innovación, gestión y tecnología.
todos los estudios de ustedes, todos se ubican en una de estas líneas. Ustedes pueden escribir, por ejemplo, línea de investigación, procesos curriculares relacionados con la formación de valores, por ejemplo, si el trabajo se asocia a eso. O línea de investigación, procesos curriculares, educación y medio ambiente, si el trabajo tiene relación con el desarrollo sostenible, el medio ambiente, la biodiversidad y esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ubicar su trabajo en una línea de investigación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ubicado en la línea de investigación es donde le asignan el tutor, porque todos los tutores estamos organizados en líneas de investigación, y de allí se seleccionan los tutores. Y además que la línea de investigación también, cuando el tutor asuma su trabajo, empieza el trabajo con cada uno de ustedes, pues la línea de investigación dice, no, tenemos que profundizar en estas teorías. Ay, tenemos abierto un micrófono aquí. Ah, hay que tratar de cerrar micrófonos, por favor, los que van entrando. Bien, entonces esas líneas de investigación son importantes, ustedes ya las tienen que tener la mano y para la entrega final de, de esta asignatura, el informe final, deben incorporar la línea de investigación. ¿Alguna pregunta en línea de investigación? Eso ya creo que eso no tiene tanto pereque, como diría mi papá, porque eso es traerlo, ponerlo, ubicar su trabajo en la línea de investigación. Bueno, en cuanto a las normas UPEL, es fundamental que revisen bien esta diapositiva particularmente. Ustedes pueden utilizar letra Calibri, Arial, Times New Roman en todos sus escritos, pero siempre el mismo tipo de letra y siempre a 12 puntos. Todos, títulos, subtítulos, todo a 12 puntos y Times New Roman. Yo recomiendo mucho Times New Roman porque es la que más me gusta, pero pueden utilizar Arial y Calibri y Georgia. Yo casi todo lo escribo en Times New Roman, a excepto de que las revistas, cuando uno publica artículos, pues ellos deciden el tipo de letra, ¿no? Eso incluye título y subtítulo. La sangría siempre es de 1.27 en el margen izquierdo de la primera línea. Las entradas de la lista de referencias tienen sangría francesa también de 1.27. No confundan la sangría de párrafo con sangría francesa, ¿no? Porque la francesa es alinear a la izquierda, alinear debajo de las 4 primeras letras del texto, alinear lo que sobra de la referencia. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y el interlineado del texto es a 1.5 y allí tienen a lo largo de todo el texto 1.5, no se deja espacio entre párrafos y tienen cómo se escriben las citas textuales a mayores de 40 palabras, ¿no? Eso es fundamental, todo lo que tiene que ver con los aspectos formales de la investigación. Ya eso ustedes tienen a estas alturas que haber leído y tener a mano siempre las normas UPEL, porque eso uno nunca termina de entenderlas, porque además en la introducción de normas UPEL te dice, todo lo que no está escrito en este documento, está dicho de una o cualquier manera, se tiene que buscar por normas APA. O sea que lo que no tenga las normas UPEL, se aplica normas APA. Y en todas las revistas, todos los trabajos de investigación de todas las universidades del mundo, se trabajan normas APA. La UPEL en Venezuela tiene sus propias normas, pero la diferencia con normas APA es muy mínima en realidad. Pero, perdón, cuando uno está haciendo una investigación, tiene que tener las normas al lado, tiene que tenerlas allí puestas, ¿no? Bueno, la referencia le decía, esto es lo que es sangría francesa, ¿ve? Debajo de que eso se la da el Word de manera automática al seleccionar el texto, ¿sí? La sangría francesa es la que se utiliza debajo de la primera línea para poder que esa referencia se vea de manera estética, ¿no? Esas son normas que se están utilizando. Antes se utilizaban las normas de Sabino, antes
las normas españolas, pero hoy día existen las normas APA y las normas UPEL, que son las que ustedes tienen que seguir. Allí tienen ejemplo de 3 de las referencias que más se utilizan. Ejemplo de una revista, entonces fíjese que el nombre de la revista va en cursiva, tiene que llevar el número de página, el número de la revista, todos estos son datos que se lo da la misma revista. Eso va en cursiva y el título del artículo de la revista no lleva cursiva, sino va en negrilla normal. La cita, la referencia de un libro, el nombre del libro es el que va en cursiva y la referencia de una tesis, el nombre de la tesis es lo que va en cursiva, ¿sí? La palabra tesis de maestría o tesis doctoral va entre corchetes. Entonces allí tienen ejemplo de las referencias. Ok, Toda cita tiene su referencia y toda referencia tiene su cita. ¿Alguna pregunta en ok. relación a las normas? A las Sí, normas. profe, disculpe ahí, hay unos títulos de unas tesis doctorado que van en mayúsculas. Se las debe incluir como está la tesis o se la coloca en minúsculas. No, ustedes deben, acuérdense que esos están publicadas en años, por ejemplo, todo lo publicado antes del 2023, incluso antes del 2024, está aplicando todavía normas de la UPEL del 2016 o normas APA 2016. Ustedes tienen que adaptar las normas, las tienen que actualizar a 2022. Si el título se presenta en la referencia con mayúscula sostenida, no, ustedes tienen que colocarlo en minúscula como aplica las normas actuales. Hay que acomodar las normas actuales. Incluso, y buena la pregunta, porque en la norma de 2016, aquí decía, en los artículos de revista y incluso de tesis, decía, recuperado de o disponible en. Eso ya no se utiliza, ¿ve? Eso ya no se utiliza, sino se coloca el enlace directamente después del punto de lo que es la revista o de lo que es la tesis doctoral. Entonces, hoy día ya no se coloca disponible, recuperado, no se utilizan mayúsculas sostenidas en los títulos, eso ha cambiado. Algunas revistas todavía lo mantienen, pero eso es otro cuento. Vale la pregunta. ¿Alguna otra pregunta aquí? Y fíjense que toda cita tiene su referencia y toda referencia tiene su cita. No pueden aparecer autores citados en el texto sin que estén referenciados. Y no pueden aparecer referencias aquí sin que estén citados en el texto. Eso es obligado. Bueno, preguntas hasta aquí para hablar un poquito de la atención grupal o individualizada que vamos a trabajar hoy durante el día. Bueno, ya como vamos a tener, luego vamos a tener actividades por grupos pequeños, pues allí vamos a tener la posibilidad de conversar más específicamente. Profe, ¿Lo escucho? disculpe, ¿me puedo volver a una pregunta en las teorías de apoyo? Ajá. Le entendí, o sea, que solo se coloca el tema, más no el autor que relaciona el tema a trabajar, la relación que tienen con la idea, con la tesis a trabajar. Claro, el tema uno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el pensamiento crítico y para el desarrollo de la lectura. El desarrollo del pensamiento crítico, que es el tema uno, que es una de las teorías obligatorias sustantivas o de apoyo, eso tiene que tener autores, obviamente. En el caso de ustedes, para estas tareas pueden colocar 1, 2 o 3 autores, lo que quieran, pero al menos un autor deben sustentar cada teoría de apoyo. ¿Listo? Lo que O pasa es que sea, estas teorías de apoyo no están hechas, las tienen que crear ustedes y por eso es el tema, saltan del tema y se le coloca en qué autor se van a apoyar. En cambio, las teorías base ya están elaboradas, solo se seleccionan y se adaptan a la investigación. Lo escucho. o sea, en las teorías de apoyo, por ejemplo, en mi caso, que son implicaciones educativas de la psicomotricidad eh, en niños de preescolar. Puedo colocar, por ejemplo, nombrar a Vygotsky, a Piaget, a Gardner y decir sobre qué trabajan ellos en relación a la motricidad.
No, Gardner no trabaja motricidad, ni Piaget, ni O Vygotsky. sea, Eso, Gar- claro, yo le entiendo que o quiere sea, buscar como un ejemplo. No, pero aquí le va a dar en la teoría, en el tema 1, por ejemplo, la psicomotricidad, este, si por ejemplo Piaget trabajara la psicomotricidad, entonces coloca el tema 1, habla de la psicomotricidad y entonces este trabajo se apoyará en Piaget, en Montessori, en artículos ya más actualizados, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, pero sí lleva autores, ¿no? Sí lleva autores. Bien, en relación a en el día de hoy vamos a tener ahorita a las 9 de la mañana un primer conversatorio, luego a las 10, luego a las 11, luego a las 5 y luego a las 5:30. Quien no pueda entrar, le toca la temática en estas horas, no importa, lo puede hacer en cualquier otra sesión de trabajo. El enlace ya está puesto en el grupo, es el mismo enlace para todas las sesiones porque trabajé con recursividad, con un enlace recursivo para no mandar 5 enlaces, ¿sí? Entonces, ya a las 9 comenzamos con eso. Recuerden que ya la tarea 1 venció, algún estudiante envió la tarea 1 la semana pasada. Recuerden que cuando las tareas las envían después de la fecha, ya pierden porcentaje. La tarea 2 están trabajando, viene la entrega que creo que está prevista para el 27. Esto es este esquema. Fíjense que en la tarea 2 tienen que volver a colocar el tema, la pregunta, objetivo general, objetivo específico. Si ya eso sufrió cambios, pues aquí los colocan, ¿no? Si yo les coloqué a Doctor, ustedes observaciones, aquí las colocan. Los cambios los hacen en la teoría 2, en la tarea 2, perdón. Lo escucho. doctor, buenos días. Buenos días. Una preguntita con respecto a la tarea 2. La duda me nace es de acuerdo a la parte que dice bases legales. Si aplica solo mencionarlas y relacionarlas con el estudio. Disculpe, ¿a qué hace referencia las bases legales? Las bases legales son bases legales, o sea, son planteamientos jurídicos que de manera general es la constitución política, la ley de educación y todos los reglamentos que surgen de la ley de educación. En el caso de los estudios inclusivos, pues todo lo que es los proyectos, decretos y resoluciones asociados a la educación inclusiva. Yo digo, si aplica solo mencionarlas, porque hay trabajos eminentemente, son tan filosóficos que no es necesario bases legales. Sin embargo, en uno de los trabajos de ustedes, que es filosófico, el participante mencionó, no, si es necesario porque la universidad tiene sus propias leyes. Las bases legales tienen que ver con las normativas jurídicas que pueden soportar el trabajo. Algunos trabajos no aplican. Sin embargo, esta parte de bases legales la decide mucho el tutor, quien les va a decir si la dejan o no la dejan, ¿no? Pero las bases legales tienen que ver con si su trabajo está involucrado en la constitución política, en la ley de educación, en los reglamentos, en la ley de evaluación, ¿vale? Doctor, una preguntita ahí. O sea que en relación a esas bases legales, yo puedo tomar la ley 115 de educación de acá de Colombia Ujú. y citar algunos artículos que enmarquen mi trabajo doctoral. Claro, por ejemplo, la ley 115 plantea en su artículo 27-28 la relación entre educación preescolar y educación primaria, los niveles de educación, buscar los artículos que tienen que ver con la tesis que usted está desarrollando, claro, y mencionarla, ¿no? Ley 115 en sus artículos 30, 40 y 50 se relacionan con la investigación relacionada con tal cosa, ¿sí? O sea, es como que nombrar las bases legales, solamente mencionarlas, más nada. Ya. Gracias, doctor. En el caso de la Constitución Política y en el caso de la Ley 115 o la Ley de Educación, mencionar los artículos que tienen relación con sus estudios, ¿vale? Bien, y la tarea 3 viene a ser la sumatoria de la tarea 1, la sumatoria de la tarea 2, que lo volvemos a colocar, y resuelven la tarea 3
donde va el paradigma, tipo de investigación y método, los participantes, mencionarlos solamente, las técnicas e instrumentos, la técnica de recogida de información, ya todo eso está explicado en el encuentro anterior, que pueden ir a la clase, los instrumentos y los métodos de análisis. Y aquí hay que describir el paradigma, el método y el diseño, hay que describirlo y argumentarlo con autores. Y ya aquí en la tarea 2 y la tarea 3 tienen que escribir la referencia consultada. Y la tarea 4 es el consolidado del proyecto, que puede ser presentado de manera esquemática o tipo informe. ¿Listo? Una preguntita, mi profe, perdoncito. Sí, claro, claro. La escucho. Verá, en la tarea 3 ya tenemos que poner la línea de investigación. Sí, en la tarea 3 ya deben colocar la línea de investigación. Claro, para que ya empiecen ustedes a entender por qué líneas se van a ir, y la universidad también mira de dónde puede. Acuérdense que en la plataforma tienen acceso las autoridades de la universidad, entonces ya empiezan a mirar cuáles van a ser los tutores de ustedes. Bueno, mi profe, dentro de esta pregunta, y perdón que abuse la confianza, entonces mi tesis doctoral, ¿en qué línea me podría meter? Porque dice sobre los constructos metodológicos de la escritura creativa. Búsquela, ahí tienen las tres. Yo me ubicaría en formación docente, pero también en la línea de diseños curriculares. Pero lea bien diseños curriculares y formación docente. Lo que sí no aplica es la línea de tecnología para usted. Puede ubicarse, Listo, vale. ahí busca. Tienen que leer un poquito la línea de investigación para a ver dónde se ubica su tema, en qué parte de la línea se ubica y en qué línea se ubica. Vale, Bien. mi profe, gracias, Dios le pague. Listo. No, gracias a usted, Miriam. Las preguntas son fundamentales porque eso nos ayuda, nos ayuda y les ayuda a todos ustedes a aclarar cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos sobre el tiempo para cerrar esta sesión. Disculpe, Entonces, buenos la clase días. les queda grabada, pero ¿alguna pregunta ahorita? Tenemos 3 minuticos. Puede ser Buenos de días. que nuestras propuestas se vean mezcladas. Por ejemplo, el mío es oralidad y apuntando hacia la producción de podcasts. Entonces, serían temas distintos como a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Ah, sí, no, ustedes se ubican, exacto, exacto, se ubican en dónde se pueden ubicar mejor. Pero como les decía hace un rato, en relación al trabajo grupal de hoy, porque hay gente que me ha escrito, profe, yo no puedo a las 9 de la mañana porque tengo una actividad en el colegio. No importa, se ubican en cualquiera, porque yo entonces organicé como para que todas las sesiones, ayudar poderlos ayudar a ustedes de manera abierta, porque yo había pensado en sesiones más cerradas, con los temas como muy cerrados, y no, las dejé como un poco abiertas para hablar de todo. Un poco parecida a estas secciones, pero ya específicas de cada trabajo en particular. ¿Vale? O sea, que no importa en la sesión que participen, pues ojalá que participen en la sesión que tiene referencia a sus temáticas, porque eso pues nos va a ayudar más a todos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, entonces despedimos esta sesión. Muy buenos días para todos y nos vemos en el transcurso del día en cada una de las sesiones grupales. ¿Vale? Buen día, profe. Bueno, feliz día para todos. Gracias, profe. Feliz día. Y si es importante, si yo veo la necesidad de una sesión para el próximo sábado o posteriormente, la tomo. Y si no, ya con esta sesión finalizamos las sesiones de trabajo, porque ya tenemos todo dicho, pero si veo la necesidad después de terminar las sesiones grupales de hoy, pues tomo, y si no, toda la comunicación por el grupo de WhatsApp. Vale, feliz día. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz día, gracias a ustedes, mil bendiciones a todos.